Buenos días, niños, un buen inicio de semana para todos ustedes, mis queridos niños, mis queridas niñas. Espero se encuentren bien, de salud. Ya caminamos poco a poco a normalizar esta emergencia sanitaria que hemos tenido. Esperamos en pocos días ya vernos en las aulas de clase. Ya han indicado que van a vacunar a docentes y a toda la gente que va a tener mayor contacto, especialmente con niños, niñas. Entonces, esperemos vacunarnos, iniciar clases y ahí sí, ya hacer las cosas como se debe entre ustedes y yo, ¿no es cierto? Ya, pero mientras tanto vamos a continuar avanzando en nuestro aprendizaje desde la casa, con la ayuda del papito, lógicamente, que es el que más cercano están a ustedes, con la ayuda de estos videos, vean una vez, dos veces. No hay problema, esto se puede nomás ver. Lo importante es que ustedes comprendan las clases que uno se les da. Sí, no es lo mismo que estar en clase en la que yo pueda ir revisando de uno en uno, ¿no es cierto? Pero en este caso ya tenemos que hacer así, así se nos presentó la vida y entonces hay que continuarlo, ¿ya? Entonces que tengan una excelente semana y vamos a iniciar con matemática. Yo les voy a recordar la clase anterior. ¿Qué es lo que vimos en la clase anterior? Vimos unas conversiones simples del metro a las medidas inferiores. ¿Cuáles son las medidas inferiores al metro? Se los llama submúltiplos. Y tenemos entonces el milímetro, que es el más chiquitito, el milímetro. ¿Por qué? Porque el metro se ha dividido en 1000 partes. Luego tenemos el centímetro, porque el metro se ha dividido en 100 partes. Y tenemos el decímetro, porque el metro se ha dividido en 10 partes, ¿cierto? Entonces aprendimos a transformarlo cuando nosotros vamos colocando un cerito. Si es decímetro, un cerito. Si es centímetro, dos ceritos. Y si es milímetro, tres ceritos. Facilito, ¿no es cierto? Ya, entonces hicimos una evaluación. Los trabajos que me mandaron, disculpen no haberles revisado a tiempo, no es porque yo no quiera, sino simplemente porque mi celular ha colapsado y entonces hay que arreglarle. Sin embargo, vamos a ver cómo hacemos para poder continuar de esta manera. Ojalá ya pueda solucionar y evacuar del celular algunos archivos que tengo y poder seguir receptando las tareas y los deberes de usted. Sin embargo, sigan nomás enviando, yo estaré viéndole y revisándole. No, muy bien. Entonces, en esta clase, niños, vamos a pasar a ver lo que es el perímetro de cuadrado y rectángulo. ¿Qué entendemos por perímetro? ¿Han oído ustedes el perímetro? Pero se han oído el lindero, ¿no es cierto? Y mi mamá me dice el lindero de la casa. Entonces, para poder tener una ubicación de la casa, mi mamá dice, hasta aquí es mi casa, hasta el penco, del penco hasta el árbol de durazno, del árbol del durazno hasta el árbol de capulí, y del árbol de capulí a la calle, así dice, ¿no es cierto? Es el lindero. El lindero entonces es el perímetro, ¿ya? El perímetro de un área de terreno que a veces puede tener la forma de un cuadrado o también puede tener la forma de un rectángulo. Entonces cuando el papá dice, yo voy a cercar mi terreno, él está poniendo el perímetro del terreno. Entonces, él dice, por ejemplo, por aquí yo tengo 20 metros, por acá tengo 30, por acá tengo 30 y por acá 20 nuevamente. Entonces él dice, necesito alambre para cercar y se pone a cercar. ¿Qué está haciendo? El lindero. La mamá dice, está colocando el lindero. Pero hoy lo vamos a decir que está haciendo el perímetro. ¿Ya? Entonces, ese es el perímetro. Al medir los lados de un cuadrado, se debe comprobar que son iguales. ¿Por qué? Porque un cuadrado siempre tiene los lados iguales. Si no, no se llamaría cuadrado. El cuadrado tiene los lados iguales. En cambio, el rectángulo, los dos lados son iguales de dos en dos. O sea, los dos lados, por ejemplo, en el libro, vemos que este lado de acá es más largo que el ancho, ¿no es cierto? Por eso tenemos largo y tenemos ancho. Entonces, eso en cuanto al cuadrado
y al rectángulo. Vamos repasando primeramente los conceptos de estas figuras geométricas. ¿Qué es el cuadrado? El cuadrado es la figura que tiene 4 lados iguales. Si por un lado tiene 5 centímetros, por los 3 lados tiene que tener igual 5 centímetros. En cambio, el rectángulo, los 2 lados son iguales de 2 en 2. O sea, 2 anchos y 2 largos, ¿cierto? Para saber cuánto mide el contorno de un cuadrilátero o de un perímetro, ¿sí?, se miden sus lados y se suman, ¿ya? Entonces se miden los lados y se suman. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver, si yo, por ejemplo, aquí voy a hacer un cuadrado. Dice que el cuadrado tiene los 4 lados son iguales. En cambio, el rectángulo son iguales de 2 en 2. ¿Cierto? Este con este son igual y este con este son igual. Por eso el uno se llama rectángulo y el otro se llama cuadrado. El cuadrado tiene que, ¿ya? El cuadrado tiene los lados iguales y el rectángulo tiene los lados iguales de 2 en 2. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros, ¿no es cierto? Decíamos, vamos a ver el perímetro. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es el contorno, es el lindero de la figura geométrica, ¿sí? Ese es, no es lo que está acá adentro, sino es lo que está por afuera, es decir, las líneas, estas de aquí, tanto del cuadrado cuanto del rectángulo, se llama perímetro, ¿sí? Y para yo poder calcular el perímetro, tanto de un cuadrado cuanto de un rectángulo, yo sumo los lados y para ello tengo una fórmula. Por eso quiero que vean ustedes. Por ejemplo, supongamos que este cuadrado tiene 6 centímetros por este lado. ¿Cuánto tiene que tener por los otros? Tiene que tener 6 porque es cuadrado, ¿cierto? 6, 6. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a ver una fórmula. Y voy a poner la P, que significa perímetro. Y esto es igual al lado más el otro lado. Le estoy poniendo la L de lado. Escuchen, la L, la letra L con la que se escribe lado. Ya. Más el otro lado de abajo y más el otro lado de la izquierda. ¿Cuántos lados he puesto? 1, 2, 3 y 4. ¿No es cierto? Entonces ese es el perímetro. Ahora voy a reemplazarle, ¿cierto? ¿Qué voy a reemplazar? Las letras por ¿cuál? Por los números. Entonces digo, perímetro igual. ¿Cuánto mide este lado? 6. ¿Cuánto mide este otro? Más 6. Más este de acá 6 y más este de acá 6. Entonces, si yo le sumo 6 más 6, 12, 12 más 6, 18, 18 más 6, 24. Pongo aquí el perímetro del cuadrado, ha sido igual a 24 centímetros. Vean, ¿cierto? A 24 centímetros. Muy bien. Vamos a suponer ahora que este rectángulo es grande, tiene 30 centímetros por el un lado. ¿Cuánto debería tener por el de acá abajo? Igual, 30, ¿no es cierto? Pero este, ¿qué tendrá? ¿Menos o tendrá más? Tiene menos, entonces voy a ponerle que este tiene 20. Y este de acá también debe tener 20 porque se llama rectángulo, ¿cierto? Es diferente al cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, para encontrar el perímetro del rectángulo hay una fórmula que es igual a la del cuadrado. Entonces pongo perímetro es igual al lado, más el lado, más el lado y más el lado.
Es decir, 4 lados. Un lado, 2 lados, 3 lados y 4 lados. Ahí está, un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. ¿Por qué pongo la letra L? Porque con la letra L se escribe lado. Y tiene 4 lados. Este lado, el lado de acá, el de abajo y el de la izquierda. ¿Cierto? Por eso. Ahora, voy a reemplazarle estas letras. Les reemplazo. ¿Por qué tengo que reemplazarle? Por los números, por las cantidades, por la dimensión que tiene cada lado. Entonces yo digo, perímetro es igual al un lado que tiene 30, más el otro lado que tiene 20, más el de abajo que tiene 30 y más el de la izquierda que tiene 20. Es reemplazar. Realizo la suma. 30 más 20, 50. 50 más 30, 80. Y 80 más 20, 100. Entonces, el perímetro ha sido igual a 100 centímetros. Ponemos la C y la M. 100 centímetros, ¿no es cierto? ¿Entendido? Ya, facilito. Es una clase muy chiquitita para que ustedes aprendan. Porque vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Sí? Vamos a copiar los ejercicios que nos trae el libro, vamos a copiar de una hoja y voy haciendo en una hoja cuadriculada y voy haciendo primero de un cuadrado que tiene 4 centímetros por lado, después hacemos el rectángulo y así. Vamos a suponer que en el cuadrado cada cuadrito va a medir 1 centímetro. En el cuadrado cada cuadrito va a medir 1 centímetro. A ver, mis queridos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por favor, repito, el perímetro de un cuadrado es el contorno del cuadrado o del rectángulo. Para encontrar el perímetro del cuadrado, sumamos los lados. Y por eso yo pongo una fórmula, la P, que quiere decir perímetro, y que es igual a la suma de los 4 lados, lado más lado más lado y más lado, que luego, reemplazado con los números, me da perímetro igual a 6 más 6 más 6 y más 6. Y sumado, ha sido el perímetro 24 centímetros. Es decir, el perímetro de este cuadrado ha sido igual a 24 centímetros. El perímetro de este rectángulo ha sido a 100 centímetros. ¿Por qué? Porque el un lado mide 30, el otro 20, el otro 30, el otro 30. Asimismo puse la fórmula. Perímetro del rectángulo es igual a la suma de los lados, lado más lado más lado y más lado. Ahora reemplazo las letras por los números y pongo el perímetro igual a 30 de este lado, más 20 del otro lado, más 30 del lado de abajo y más 20 del lado izquierdo. Que sumado 30 más 20, 50, más 30, 80 y más 20, 100, me da el perímetro igual a 100 centímetros. ¿Entendido, niños? Vamos a realizar el trabajo que nos trae el libro, pero, escuche bien, escuche, pero esos ejercicios le pasamos a una hojita o a mi cuaderno y ahí voy haciendo, así como está aquí, ¿sí? ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, espero, niños, que les vaya bien y que me hayan comprendido esta clase tan chiquita, pero muy importante e interesante, ¿entendido? Para ir luego haciendo con cantidades más grandes. Un abrazo, ya les mando la siguiente clase. Gracias.